Conocer las emociones de una persona transexual con TEA nos acerca a su forma de entender el mundo, para desde este plano abogar por una inclusión social real, ya que las consecuencias emocionales que derivan de la discriminación imperante tanto a nivel sanitario, político como social, hacen que la persona no alcance el máximo desarrollo y bienestar personal. Por este motivo, me gustaría agradecer a la organización de este congreso por dar visibilidad a estos dos colectivos tan desfavorecidos. Estamos ante la convergencia de dos identidades minoritarias. La denominación TEA, trastorno del espectro autista, incluye un grupo de trastornos del neurodesarrollo muy heterogéneo, que presentan patrones repetitivos y restrictivos del comportamiento, así como una dificultad para la comunicación y la interacción social. La sociedad neurotípica tiende a relacionar TEA con alteración del desarrollo intelectual, aceptando de esta manera el modelo discapacitante promovido históricamente y que además es y ha sido la base de estereotipos de estigmatización. En lo que a identidad de género respecta, la normativa sociocultural con relación al cuerpo-género es binaria y va unida a la asignación cultural de género, es decir, hombre-mujer con el sexo anatómico y biológico. Indirectamente se crea así un tercer espacio identitario marginal, el espacio transgénero transexual. La identidad de género es inherente a la naturaleza de la persona, representando esa esencia característica de la psique. En la transexualidad hay una brecha entre el interior de la persona, es decir, esa esencia natural, y el exterior, el cuerpo, quedando así el cuerpo un poco ajeno a la propia noción de identidad de la persona. El dogma de poder creado en la cultura heteronormativa, que establece el binomio sexo-género y que confiere a la persona un modelo identitario ya previamente establecido, es el que sustenta la patologización de la transexualidad y de todas las identidades de género no binarias. Como hemos hablado antes, es necesario comprender su mundo y conseguir así un acercamiento a las necesidades biopsicosociales de la persona. Por este motivo, nuestros objetivos pues, irán comprender el universo emocional de una mujer transexual con TEA e identificar hechos biográficos muy significativos de esta persona en su vida e interpretar sus sentimientos, tanto positivos como negativos, e interrelacionarlos pues, con estos hechos biográficos de los que acabamos de hablar. Usamos un diseño hermenéutico biográfico en el que la participante era una mujer transexual con diagnóstico de TEA y usuaria de una consulta de salud sexual de un hospital público de Andalucía. El tipo de muestreo fue opinático y la estrategia de muestreo pues, fue de intensidad y de acuerdo a los criterios de inclusión. La recogida de datos se hizo mediante videoentrevistas en profundidad, realizadas entre marzo y mayo de 2020. En cuanto al análisis de datos, la taxonomía afectiva del universo de las emociones de Vizquerra se divide en dos grandes constelaciones, una de ellas aúna la galaxia de emociones positivas y otra la galaxia de emociones negativas, y fue lo que nos ayudó a establecer las cuatro categorías de partida que posteriormente analizamos con el modelo de análisis hermenéutico de Riquet, en el cual pues, obtuvimos ya el arco categorial definitivo e interpretamos la idea agrupada en este arco categorial con el fin de especificar las emociones que representan estas ideas y relacionarlas así con los hechos más importantes de la vida de la participante, añadiéndole pues, una etiqueta emocionales específica. Referente a los resultados que obtuvimos, pues las categorías o patrones resultados que nos ofreció el análisis fueron cuatro: soledad asumida, violencia sanitaria, ver las cosas diferentes y no más guerra. La historia de vida de esta participante fue el eje central sobre el que se interrelacionaron estas categorías de resultados. Los patrones fueron ordenados siguiendo una línea lógica en la vida de la participante, que de aquí en adelante pues, se nombrará como X, representando los momentos claves que han hecho que su vida cambie. Estas etapas van desde su infancia hasta la actualidad, abordando pues, esferas de la vida familiar, social, laboral e incluso cosas puramente personales. La primera de las etapas, soledad asumida, vemos reflejada como la soledad toma vital importancia en esta etapa, dada la repercusión que tiene la socialización e integración social en el desarrollo en la infancia, afectando por lo tanto al estado emocional de la persona. X identifica la transexualidad y el TEA como base del rechazo que sufría por sus iguales, e incluso en su entorno familiar, y explica que se sentía indefensa pues, ante un entorno que ni la entendía ni hacía el esfuerzo por hacerlo. La ira y la violencia que experimentó acabó reflejándola sobre sí misma, lo que la llevó a tener problemas de autoimagen. Desde el nivel psicosocial, los efectos negativos de las experiencias sociales y la escasa oportunidad de interacción social o de conocer a personas con las que relacionarse influyen notablemente en el desarrollo sexual de la persona.
así como en el autoconocimiento de las preferencias sensoriales y el desarrollo sobre todo de la identidad LGTBIK, lo que afecta directamente pues, al desarrollo y consecución pues, del bienestar personal. El miedo a futuras dificultades hizo que no saliera de su zona de confort y por lo tanto no aceptara su identidad transexual hasta prácticamente la edad adulta. X cuenta que para ella el tema trans ha sido muy doloroso y la trascendencia social a la identidad de género normativa hace que se busque esa normalidad en lugar de encontrar en el término trans una representación propiamente dicha de la identidad. Esto conlleva pasar pues, por un proceso de transición basado en la medicalización y la patologización de la transexualidad. En la siguiente etapa, violencia sanitaria, vemos como la hostilidad y la violencia recibida por parte de la sanidad y en concreto por parte de la unidad de trastorno de identidad de género marcaron emocionalmente la vida de X. Cuenta cómo pasaban a ser consideradas rebeldes, a no seguir las instrucciones paternalistas denigrantes que el personal médico según ella le exigía. La sanidad es uno de los contextos en los que las personas transexuales sufren más violencia y discriminación. Desde una heteronormatividad se busca siempre afianzar las dos identidades de género que desde el ámbito científico-médico se defienden, sometiendo a los cuerpos no normativos con el fin de perpetuar ideológicamente la unión entre sexo y género. La falta de referentes sociales y la patologización de la transexualidad fomentó ya incluso en su vida la frustración ante la falta de modelos con los que identificarse. Los referentes imperantes en la época no eran más que una mediatización de una mentalidad social intrincada, la producción pues, de identidades histriónicas completamente alejadas de la cotidianidad de un cuerpo. En la siguiente etapa, ver las cosas diferentes, el diagnóstico de TEA supone un antes y un después en la vida de X. X atribuía sus patrones de comportamiento a la autorrepresión de su identidad transexual, llegando incluso a pensar que era asocial. Con el diagnóstico de TEA cuenta que empieza a encontrar respuestas a su comportamiento y es que un diagnóstico de TEA tardío puede generar culpa y frustración al no poder encontrar una explicación al comportamiento y conducta incongruente de la persona. En el momento en el que este comportamiento tiene una razón de ser, pues se produce una sensación de tranquilidad tanto para la persona como para su entorno. El miedo está aquí presente en forma de vulnerabilidad al no compartir los códigos de interacción neurotípicos. Se asume, por tanto, por parte de familias y profesionales sanitarios que las personas con TEA tienen dificultad para conocerse a sí mismos, lo que hace que las desacrediten y las degraden tanto en sus sentimientos como en su expresión de ellos, lo que se traduce en una vulnerabilidad e infantilización de las personas con TEA. Pasamos a la última etapa, la de no más guerra, y como vemos, la galaxia tristeza aparece en todos los patrones de la investigación. Y en este patrón recorre dos de las subcategorías más importantes de la vida de X, como son la depresión y el dolor. El bagaje emocional de la vida de X fluye siempre hacia la tristeza en todo momento, siendo el culmen de su entramado emocional la depresión. La prevalencia de problemas mentales como ansiedad y depresión es más alta en personas transexuales y con autismo que en personas cisgénero y neurotípicas. El TEA aumenta en 4 la probabilidad de presentar depresión en relación con la población neurotípica, lo que se traduce en un aumento del riesgo de suicidio. Por otro lado, en el caso de la transexualidad, la tasa de intento autolítico en jóvenes trans está en torno al 41%, mientras que en jóvenes cisgénero está solamente en el 1,6%. El riesgo de desarrollar depresión que tienen las personas transexuales con TEA se debe pues, en mayor medida a la discriminación y al impacto de la incomprensión social a las que están expuestas. La transfobia, las dificultades en las que tienen que hacer frente, ocasionan pues, un gran nivel de ansiedad y de baja autoestima que sumado a la estigmatización y a los prejuicios sociales los conducen a unas condiciones de vida precarias, ya que en nuestra sociedad se criminaliza la ruptura con lo normativo y como consecuencia de eso se vive una discriminación en todas las esferas de la vida de la persona. Todo esto, pues como hemos visto, converge en un aislamiento tanto social como emocional, haciendo que los caminos por los que tienen que transitar estas personas sea una imposición muy dolorosa. Las conclusiones a las que se llegan mediante la interpretación del universo emocional de la participante pues, en relación a los objetivos son que la sociedad neurotípica rechaza los patrones de comunicación de una persona con TEA y su entorno. Este rechazo basado en la incomprensión tiene como resultado un aislamiento impuesto que lleva a nuestra participante a asumir con resignación a la soledad como su modo de vida.
La tristeza que esto le genera acaba formando junto al miedo y a la ira el eje transversal de su universo emocional. La violencia por parte de la sanidad, al patologizar la transexualidad y la migración del género, lo experimenta como un infierno en el que se le arrebata pues, su autonomía y su libertad de decisión. En lugar de encontrar cuidado y comprensión, encuentra rechazo y hostilidad. El uso del cuerpo como elemento instigador y a la vez como medio de terapia es la base de los problemas de autoimagen que X experimenta y que la acompañan hasta el día de hoy. La sociedad es neurotípica y heteronormativa y cualquier persona que se salga pues, de esta dicotomía construida socioculturalmente es discriminada. Como hemos visto, X experimenta una criminalización de su ser, en lo que en última instancia llega a suponer el culmen de su entramado afectivo, que es la depresión. En definitiva, los caminos impuestos por lo que una mujer trans con TEA tiene que transitar, junto a la transfobia y al aislamiento social, hacen que sea una experiencia muy dolorosa. Para finalizar, me gustaría agradecer a X por habernos prestado su vida y sus sentimientos y a la organización del Congreso por habernos permitido exponer nuestro trabajo aquí. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Rocío Fernández y quedo a vuestra disposición. Ahí tenéis mi correo en el inicio de la presentación para cualquier duda, cualquier comentario o cualquier cosa que consideréis pertinente. Muchas gracias.